Ups. Nos habíamos quedado. A ver, comentamos el concepto de álgebra compleja y vimos el encaje canónico. Me parece que vamos a comenzar los elementos invertibles del álgebra compleja. Sí se escucha y se ve en lo que estoy compartiendo. Sí, parece que nos quedamos en este momento, ¿verdad? Sí, Muy bien. muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar los elementos invertibles bajo el producto que habíamos definido. Entonces tenemos una álgebra nuevamente, una álgebra compleja A, cuyo elemento identidad es 1, denotado 1 sub A. Un elemento de la álgebra, un elemento A de la álgebra se va a llamar invertible si existe otro elemento B, tal que el producto nos da 1A. Ahorita vamos, aquí abajo vamos a ver cómo es bajo la definición que trabajamos de producto por componentes. Por supuesto es conmutativa la multiplicación, entonces A por B o B por A nos tiene que devolver el elemento 1A. Y esta simbología, inf de A, va a referirse al conjunto de todos los elementos invertibles de A, pero como muchas veces esto se puede ver como un grupo respecto al producto que hemos definido, entonces este mismo conjunto se llama grupo de elementos invertibles y también se denota como G de A. Vamos a estarlo trabajando como inf de A, conjunto de elementos invertibles de nuestra álgebra. Entonces, en el caso particular del conjunto Cn, definimos este conjunto de elementos invertibles como todos los números todos los elementos de Cn, de manera que existe algún B en Cn también, de manera que el producto A por B, como lo habíamos definido componente a componente, nos dé el elemento identidad de nuestra álgebra. Este conjunto se puede describir de manera explícita como el conjunto de los vectores cuyas entradas son no nulas, todas ellas. Vamos a tener la primera proposición. Tenemos que este conjunto, todos los elementos invertibles de Cn, son precisamente los números complejos, quitando el cero, vaya, ¿cómo decirlo? Cruzado cartesianamente consigo mismo n veces. O sea, son todos los elementos no nulos. Todos ellos tienen elementos inversos, invertibles. Aquí lo vamos a escribir. El conjunto de los invertibles de Cn son todos los elementos de Cn, tales que pues todas sus componentes son distintas de cero, ¿no? Para toda j de 1 a n, a j es distinto de cero. La prueba, la demostración, pues bueno, damos un elemento en el conjunto de inversos de Cn, y entonces pues va a existir un elemento B en Cn tal que nuestro producto nos dé justamente el elemento identidad de la álgebra compleja. Y entonces para cada J vamos a tener el producto de que AJ por BJ nos tiene que dar 1. De esa manera, AJ tiene que ser distinto de 0 para todos los J, desde 1 hasta N. Suponiendo al revés, ahora dado AJ distinto de 0 para toda J, se propone escribir los elementos B de la manera pues como normalmente hemos trabajado desde los números reales. Uno partido de A sub J, todas las componentes desde 1 hasta N, y de esa manera el producto otra vez entre A y B nos devuelve la identidad del álgebra. Esta parte ya la habíamos puesto, pero aquí es pertinente de nuevo para recordar que E sub P va a denotar el vector cuya pésima componente es el 1 y todos los demás son 0. Lo definimos así como delta P de K, donde K va desde 1 hasta N. Y entonces, si tenemos que N es mayor que 1, en el álgebra Cn
hay elementos no nulos no invertibles, que son precisamente estos elementos E sub 1, E sub 2, E sub n, son no invertibles, pese a que sus elementos son, pues no sucede que todos son distintos de cero. Por ahí alguna de las componentes es no nula, es 1, y todos los demás son 0. Entonces, Cn, cuando n es mayor que 1, no forma un campo. Precisamente esa es la característica que hace que C2, C3, etcétera, no formen campos. Bueno. Ahora pues, vamos a hablar del espectro que está asociado precisamente con las identidades del álgebra lineal, del álgebra compleja. Vamos a entender por un espectro de un elemento del álgebra compleja. Cuando esta es asociativa, por supuesto, tenemos que conseguir una álgebra compleja asociativa y con identidad. Cuando pasa esto y la identidad la denotamos como 1 sub a porque no sabemos cuál es el álgebra, pues una álgebra cualquiera, vamos a dar, bueno, una álgebra compleja cualquiera, vamos a dar un elemento A minúscula. Y entonces el espectro, me parece que aquí debí poner el espectro de A minúscula. Muy bien, del elemento, ¿sí? Sí, el espectro del elemento, gracias. Se va a definir como todos los números complejos lambda, tales que lambda por la identidad del álgebra menos A es no invertible. Y se denota así, espectro de A. ¿De acuerdo? Todos los números complejos lambda, tales que lambda por la identidad menos A es, pues no es un elemento invertible. Eh, no sé si aquí hay algún comentario o algo que alguien quiera enriquecer. Bueno, ¿No? de la misma manera se puede definir el espectro de una matriz, ¿verdad? Ajá. O el espectro de un operador acotado que actúa en un espacio de Banach. Es la definición general del espectro. Sí, lo comentaba porque esta parte me llama la atención, me recuerda cuando calculamos precisamente la parte de los valores propios y vectores propios de una matriz. Bueno, Sí, ok, por supuesto. tenemos, Sí. Bueno, en el caso de matrices tenemos un pequeño milagro. Recuerdan que una matriz cuadrada es invertible por la izquierda si solo es invertible por la derecha. O en otras palabras, el operador lineal asociado a una matriz es inyectivo si solo si es suprayectivo. Entonces, en vez de la propiedad invertibilidad, es suficiente hablar de la propiedad inyectiva, y no ser invertible es lo mismo que tener núcleo no nulo, y por lo tanto, esta condición que está escrita aquí, no ser invertible, para matrices es equivalente a la condición de tener vectores propios. Es un pequeño milagro. Esto sucede exactamente en el caso de matrices cuadradas, y para operadores lineales acotados en otros espacios de dimensión infinita ya no se cumple la equivalencia. Bueno, y aquí está escrita la definición abstracta. En el caso del álgebra Cn como tal, no podemos ni hablar de vectores propios, pero bueno, la definición abstracta tiene sentido. okay. Entonces, en el caso de matrices cuadradas, esto es equivalente a la existencia de vectores propios no nulos, pero esta definición es más general y más universal. Sí, está para una álgebra compleja asociativa cualquiera que tenga identidad. Muy bien, gracias, Exacto. profesor. Ahora vamos a pasar entonces a una proposición. Vamos a tener un elemento en Cn y entonces resulta que el espectro de A va a estar formado por todas las componentes precisamente del elemento A. Aquí lo estamos escribiendo, el espectro de A. Y pues vamos a ver cómo se demuestra. A partir de la definición y de las operaciones en Cn, pues escribimos lambda 1, a ver, permítame tantito, 1n.
Ok, sí. Este es el elemento identidad de CN, precisamente. Y entonces usamos la definición de por componentes para toda J. Lambda, bueno, aquí tomamos el J elemento, lambda 1n menos AJ, lo podemos representar simplemente como lambda menos AJ. Y entonces tenemos esta cadena de equivalencias que vamos a comentar. Si tomamos un elemento en el espectro, un número complejo lambda, esto va a ser equivalente precisamente a que lambda por 1n menos a no se encuentre en el conjunto de elementos invertibles de Cn, que es justamente la definición de espectro. Pero eso a su vez va a ser equivalente a que exista una J indexada de 1 hasta n, de manera que lambda 1n menos a, el jésimo elemento de esta operación, sea exactamente 0. Y esto es por la proposición 16.7, que es justamente la que vimos. A ver, me regreso un tantito. Aquí. De cómo son los elementos del conjunto inverso, perdón, del conjunto de los inversos de nuestra álgebra. Entonces, Lo siento, pero no inversos, sino invertibles. ¿Sí? perdón, invertible. Los elementos invertibles de nuestra álgebra. Y después de eso, podemos escribir entonces, por supuesto, pues que lambda es igual con AJ, ¿no? Esto es simplemente describir la componente de esta manera, ¿no? Lambda menos AJ. Y finalmente, por la definición de un el conjunto finito, podemos escribir que lambda está, pues es un elemento, es alguna de las componentes, desde A1 hasta N. Entonces, de esta manera, podemos decir que el espectro de A es precisamente el conjunto de todas las componentes del elemento A. Muy bien. Aquí solamente una observación como sobre los objetos que estamos trabajando. Por su naturaleza, A, ¿quién es? ¿Es un conjunto o una matriz o una función o un cocodrilo? ¿Quién es A? Es una función, desea ser. Es una función que va del conjunto de índices de 1 a n a los complejos, ¿verdad? Sí, sí. O, de manera equivalente, A es un vector de longitud n, o de manera equivalente A es una tupla o una lista, son sinónimos. Entonces, A tiene elementos que podemos, es decir, tienen índices A1, A2, A3, AN, y el espectro de A, ¿qué les parece? ¿Qué naturaleza tiene el espectro de A? Son números complejos. Bueno, el espectro Es un es, conjunto. es un conjunto. Quiero que ustedes vean la diferencia, que A es un vector, o una lista, una tupla, y el espectro de A ya es un conjunto. En el vector A podemos hablar de su tercer componente, cuarta componente, y en el espectro de A no hay primera componente, no hay segunda. Uno puede numerarlos como quiera y es el mismo conjunto. Entonces, quiero que entiendan la diferencia, digamos, entre estos dos objetos. A es una lista y el espectro de A ya es un conjunto. Bueno, por cierto, para la gente que quiere trabajar con valores propios de matrices, a veces es cómodo entender el espectro de una matriz o de un elemento de una álgebra no como conjunto, sino como un multiconjunto, es decir, contar las multiplicidades. Si, por ejemplo, bueno, a ver, si escribimos un ejemplo, suponemos que A es la lista, podemos escribir como lista o como vector vertical, no importa. Y propongo poner, pero poner elementos específicos que sean, por ejemplo, 7, 1 más y otro también 1 más i. Exacto. Bueno, el espectro de A, si lo tratamos como conjunto,
el espectro de A es el conjunto de cuántos elementos. Exactamente, es un conjunto de dos elementos y en este conjunto no hay primer elemento, no hay segundo. Uno puede pensar que 1 más i es el primero, 7 es el primero. No hay numeración, digamos, estándar. A veces es cómodo tratar el espectro como múltiplo conjunto, pensar que 7 tiene multiplicidad 1, ¿verdad? Y 1 más i tiene multiplicidad 2. Para múltiples conjuntos no hay notación así muy estándar en matemáticas, pero a veces es cómodo tratar como multiconjunto. Pero quiero que entiendan que A y el espectro de A de todas maneras son objetos diferentes por su naturaleza. ¿Está claro? Muy bien. Sí, es por eso que nos comentaba en la ocasión anterior que las bases pues son conjuntos ordenados, normalmente son ordenados porque necesitamos encontrar pues bases, matrices referidas, matrices de transformaciones, y entonces en los libros de este continente pues aparecen las bases escritas como conjuntos, pero bueno, yo ya entendí por qué es importante escribirlas como listas. Al menos en muchas ocasiones, si queremos hablar del vector de las coordenadas respecto a una base, la base debe ser ordenada. Ordenada. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos con otra parte también muy interesante, que son los divisores de cero, que ya también el profesor nos había platicado un poco de ello. Entonces empezamos con una definición de divisor de cero. Tenemos una álgebra, otra vez, compleja. Ahora nos interesa que sea pues, conmutativa, por supuesto. Y vamos a denotar por 0 sub a, así como denotamos por 0 sub 1, perdón, como 1 sub, a ver, estoy revolviendo, como 1 sub a al elemento de identidad. Pues aquí 0 sub a va a ser el elemento neutro para la adición. Y un elemento a de nuestra álgebra se va a llamar divisor de cero si es distinto precisamente de nuestro 0 sub a. Y además, si existe un elemento b en nuestra álgebra, distinto del elemento 0, tal que el producto nos dé precisamente el 0 de la álgebra. En CN, la definición pues, se parece mucho. Vamos a utilizar el producto por componentes, está definido desde la vez pasada, y va a suceder que un elemento de CN va a ser un divisor de cero si es distinto de cero, del cero de nuestra álgebra, pero además existe un elemento B distinto de cero, tal que el producto nos dé por componentes el vector cero de nuestra álgebra. Nuevamente consideramos una vez más la pésima componente, P sub P, vector básico, con pésima componente 1 y las demás 0. Entonces, si n es mayor que 1, sucede que E1 por E2 es igual con 0. Entonces, E1 es un divisor de 0. Y si n es mayor que 1, todos los vectores básicos C1 hasta n son divisores de 0. Son distintos de 0, del vector 0, todas sus componentes. No sucede que todas sus componentes son 0, al menos por ahí alguna de ellas es un 1, pero el producto nos da 0. Tenemos una proposición. ¿Cómo son los divisores de 0 en CN? Pues el conjunto de los divisores de 0 en CN, que lo vamos a denotar, bueno, el conjunto de ellos es de esta manera. Son precisamente elementos de CN que no son 0, ni tampoco están en los elementos invertibles. No son invertibles. En otras palabras, un elemento de A es un divisor de 0 si alguna de las componentes es 0, pero no todas las componentes de A son 0. Y aquí lo vamos a demostrar. Tomamos A, un divisor de 0, en nuestra álgebra compleja CN, y suponemos que tenemos B distinto de 0. Está también la álgebra compleja, pero es distinto del 0 vector.
Entonces el producto por componentes A por B nos da 0. Usando la condición de que B es distinto de 0, debe existir alguna J, desde 1 hasta N, alguna componente B sub J, distinta de 0. Y por otro lado, el producto de las componentes A sub J, B sub J, que es denotado por el producto de componentes, utilizando la J-ésima, nos tiene que dar el elemento 0 en la J-ésima entrada. Pero entonces, concluimos que justamente AJ tiene que ser 0. De otra manera, suponemos pues que nuestro elemento A es distinto de 0. Entonces tiene que existir una J de 1 hasta N otra vez, o sea, tiene que existir alguna componente A sub J que sea igual con 0. Y entonces el producto de A por la J-ésima componente del vector básico en J, o sea, la componente J, esto ya es casi un juego de palabras, estamos hablando de las componentes AJ por E sub J, pues nos tiene que dar AJ por 1, el vector 1, nuestra identidad del álgebra bajo el producto. Entonces, este AJ tiene que ser exactamente 0. Y pues como los EJ son distintos de 0, resulta que es un divisor de 0. Aquí como es un comentario más, si tomamos un subconjunto propio y no vacío de este conjunto de 1 hasta n, tomamos el subconjunto J y tomamos A sub J distinto de 0 para cada J en nuestro conjunto, pero, a ver, aquí ya me hice bolas, para cada J en J. Ok, pero AJ es igual con 0 en este conjunto, o sea, en el conjunto que va en 1 hasta n menos el subconjunto que estamos tomando, entonces A es un divisor de 0 de nuestra álgebra Cn. Más aún, la proposición 16.11 es la que acabamos de probar. Implica que cualquier divisor de 0 de Cn debe tener esta forma. No sé si aquí hay alguna duda o alguna observación. Ok. Entonces, en esta álgebra podemos decir que salvo el elemento 0, bueno, si excluimos el elemento 0, entonces ser divisor de 0 es lo mismo que ser no invertible, ¿verdad? Exactamente. Tener algunos ceros, algunas componentes iguales a 0. Bueno, cuando son todas las componentes iguales a 0, ¿qué podemos decir? El elemento 0, 0, puro elemento 0, no es invertible, pero no se considera como divisor de 0. Por definición lo excluyen. Tiene que ser distinto. Salvo esto es lo mismo. Bueno, un ejercicio, ¿qué les parece? Si trabajamos con todas las matrices cuadradas, ser, bueno, excepto la matriz nula, ser divisor de 0 y ser no invertible, ¿es equivalente para matrices cuadradas o no? 0. Yo creo que sí, también es equivalente. Y pueden pensar en este ejercicio. Es como prueba si dominamos álgebra lineal o nos perdemos. Les quiero pensar para la siguiente clase. Para las matrices, si tiene este resultado o no, que cualquier matriz. Bueno, una parte es general, ¿verdad? Si un elemento de una álgebra es divisor de 0, entonces no puede ser invertible. Pueden demostrar este ejercicio, es muy simple. Y la otra parte ya no sale tan gratis, hay que trabajar de manera verdadera con una álgebra específica. Hay que demostrar o refutar, tal vez les estoy engañando, que si una matriz no es invertible, entonces afirmamos que es un divisor de 0. Si una matriz no es invertible, bueno, y no nula, entonces existe una matriz no nula, tal que su producto es la matriz 0. Les quiero pensar en este ejercicio, pero
Ahora continuamos con el tema. Ok. Bueno, ya nos faltan nada más 2 secciones, un poquito rápido, vamos a tratar de ir. Ahora, los elementos idempotentes. Vamos a decir que un elemento es idempotente cuando tenemos una álgebra compleja o también un anillo asociativo, un poquito más general la situación. Si este elemento tiene la propiedad de que A cuadrada nos da precisamente A. Si A cuadrado es igual con A, todas las potencias enteras positivas de A coinciden con A mismo. En el caso del álgebra Cn, la propiedad idempotente se puede escribir de esta manera, ¿no? Producto de componentes de A consigo mismo es A. Podemos tomar como un ejemplo los vectores básicos de E1 hasta N. Hay idempotencia en ellos, pero no solamente cada uno elevando al cuadrado. Se pueden tomar, por ejemplo, E1 más E2 y sumarlos. Y por supuesto el cuadrado de esta suma también resulta idempotente. Nos regresa el mismo elemento. En el campo de los complejos solamente hay 2 elementos idempotentes, el 0 y el 1 mismo. Tenemos una proposición de cómo son los elementos idempotentes en el álgebra Cn. Damos un elemento A en Cn. Entonces, A es idempotente si, solo si, existe un subconjunto J de este conjunto de 1 hasta N, tal que A sub J es igual con 1 para cada J en J. Pero AJ es igual con 0 para cada J en esta diferencia, en el conjunto de 1 hasta N menos el subconjunto que tomamos, que es justamente como la idea que estábamos trabajando hace un momento. Entonces, para demostrarlo, damos un elemento, sea A, un elemento idempotente en el álgebra compleja Cn, y definimos este conjunto J como el conjunto de todos los índices J minúscula que van desde 1 hasta N, de manera que AJ sea distinto de 0. Entonces tenemos que demostrar que AJ es igual con 1 para cada J en este conjunto de índices. Pero la propiedad idempotente nos dice justamente la propiedad de que AJ al cuadrado es AJ para todo J. Y si AJ es distinto de 0, entonces tiene que ser que AJ sea 1. Ahora suponemos que J es un subconjunto de J. A ver, espérame tantito. Bueno, parece que aquí nos confundimos. Puede ser que hubo una confusión en mis apuntes. Pero, por supuesto, J mayúscula es subconjunto de quién. Tendría que ser del conjunto de índices. Ok. Sí, es lo que estamos trabajando. Y entonces, bueno, si tomamos como un subconjunto de este conjunto de índices de 1 hasta n, A sub j es igual que con 1 para cada componente, para cada j, en j mayúscula. Pero A sub j es igual con 0 al tomar la diferencia de conjuntos como lo hemos estado haciendo. Entonces, para cada j minúscula en este conjunto, otra vez tenemos que A cuadrada, bueno, AJ cuadrada es igual con AJ. Y esto se puede expresar en términos de nuestro producto por componentes, que A por A es igual con A. Bueno, pues podemos ahora escribir algo un poquito más general. Ahora la nilpotencia, que también la trabajamos en álgebra lineal. Otra vez tomamos una álgebra compleja asociativa y con el elemento 0, 0 sub A. Un elemento A minúscula de A se llama nilpotente si existe un entero positivo P, de manera que A elevado a la P nos dé el 0. Es una idea, bueno, no es, ahorita me equivoqué, dije que era más general, pero es una idea similar a la idempotencia, nada más que en la idempotencia pues nos devuelve el mismo elemento. Aquí nos tiene que dar el elemento 0, pero es la idea de estar multiplicando un elemento por sí mismo. Aquí como ejercicio vamos a proponer que se escriban todos los elementos que sean nilpotentes en el álgebra compleja Cn. Y otra definición que también va
muy acorde, muy de la mano con estos conceptos, es la involutiva. La propiedad involutiva que tiene un elemento del álgebra compleja es que al elevarse al cuadrado nos dé la identidad. Entonces también vamos a vamos a proponer como un ejercicio que se encuentren los elementos que tengan esta propiedad involutiva del álgebra C. Excelente. Bueno, hasta aquí, ¿cuál es como la moraleja principal? Que en el álgebra CN las operaciones se definen ¿de qué manera? Por componentes. Por componentes, entrada por entrada. Entonces, cuando encontramos una ecuación por resolver, por ejemplo, cuando se trata de los elementos idempotentes, que son idénticas a sus potencias, la ecuación por resolver es ¿cuál? A por A es igual a, o A al cuadrado es igual a A. Y esta ecuación simplemente resolvemos por componentes, nos da esta ecuación subrayada a J al cuadrado es igual a J. Bueno, hay que tener en cuenta que esta ecuación para un número complejo incógnito a J, ¿cuántas soluciones tiene? Aquí a J es un número complejo y ¿cuántas soluciones posibles hay de esta ecuación? 2, ¿no? 2, 0 y 1. Y si nos interesa este sistema de ecuaciones, entonces cada una de las ecuaciones puede tener solución 0 o solución 1, y de estos ceros y unos podemos formar varios vectores. Pues una manera de describirlo es como está escrito en el enunciado de esta proposición, que algunos componentes son 0 y otras son 1, ¿verdad? O al revés, algunas son 1 y otras son 0. Bueno, y así se analizan muchos problemas. Si tenemos una ecuación para nuestro elemento o algún otro problema, en muchas situaciones esto se reduce a un sistema de ecuaciones, a un sistema de problemas para cada componente y, digamos, para cada componente este problema se resuelve por separado, es la idea. Que en vez de un problema tenemos varios problemas, pero se resuelven por separado. Si ustedes saben que, no sé, un elefante tiene 4 patas y, no sé, por ejemplo, un gallo tiene ¿cuántas patas? 2, ¿verdad? Entonces, un elefante junto con un gallo, bueno, si uno no está sobre el otro, en ningún sentido, entonces juntos tienen 6 patas, ¿verdad? Entonces, es un objeto simple y los problemas sobre el álgebra CN siempre como se reducen a un sistema de problemas para números y por eso todo se simplifica muchísimo. Bueno, la siguiente como subsección es un poco más interesante y es un problema que no se reduce tan fácilmente a las componentes. A ver. Ok. Ahora vamos a ver entonces los generadores de CN. Entonces vamos a empezar con una definición. Todo esto va a estar en términos de polinomios. Vamos a definir el polinomio de un elemento de una álgebra compleja asociativa con identidad. Entonces tenemos una álgebra asociativa con identidad 1A y un elemento A minúscula del álgebra. Y vamos a tener un polinomio f con coeficientes complejos, escrito aquí en forma de serie finita. Ajá. Entonces f de A se va a definir de esta manera, ¿no? Desde k igual con 0 hasta m, o sea, estamos dando el polinomio centrado en la variable A, ¿no? Donde tomamos la convención de la definición A a la 0 como el elemento 1, el elemento de identidad del álgebra. Tenemos una proposición. Vamos a considerar una álgebra compleja asociativa con identidad y vamos a dar un elemento de ella.
un elemento A minúscula. Pero vamos a denotar por B caligráfica al conjunto de los elementos B minúsculas de A, tales que existe un polinomio con la propiedad de que f de A es igual con B. Si es de esa manera, entonces B se va a llamar una subálgebra con identidad de A y A va a ser un elemento de B. Más aún, esta B es la mínima entre todas las subálgebras del álgebra A que contiene el elemento A minúscula. Entonces va a estar caracterizada la subálgebra pues, por un polinomio que tenga esta propiedad de que f de A es igual con B. Aquí tenemos un bosquejo de cómo sería la demostración. Es fácil ver que f y g, si son polinomios, entonces el producto está de esta manera. F por g de A, pues simplemente es f de A por g de A, tomando el producto convencional de los polinomios. Las operaciones lineales con elementos de B también producen elementos de B. Entonces estamos diciendo que es cerrada el conjunto beta en principio. Y si f es el polinomio 1, podemos escribirlo de esta manera. F de t como 1, el elemento de identidad por t a la 0, por la convención, bueno, por la definición que habíamos platicado. Entonces, f de a se puede corresponder con el 1 con la identidad del álgebra. Por lo tanto, de esta manera B es un subálgebra de A con la misma identidad de A. Entonces, pues este elemento de identidad también podríamos considerarlo de alguna manera así, como 1B, pero es el mismo de A. Ahora, para ver que es la mínima, vamos a considerar otra subálgebra, C caligráfica. Y entonces, vamos a suponer que el elemento de identidad de A pertenece a la subálgebra C y damos un elemento A en C. Entonces, cualquier elemento de la álgebra A, de la forma f de A, donde f es un polinomio que pertenece a C, a ver, espérenme, no sé si me equivoqué. No, es que lo dije mal, ¿no? Cualquier elemento de nuestra álgebra, inscrito en la forma f de A, donde f es un polinomio, resulta que también pertenece a C. Entonces resulta que B está contenida en C. A ver, aquí, creo que aquí, no sé si esto está bien escrito, si me equivoqué. ¿Qué les parece? ¿La demostración es correcta? Creo que no. Hay que dar una subálgebra que contiene a... No, más bien una subálgebra que contiene al elemento A, ¿no? Y ver que en esta subálgebra está B. Sí, Pero... es lo que está demostrado. Bueno, aquí ¿Qué? pueden ver que estamos suponiendo que 1 pertenece, ¿verdad? Creo que yo cometí un error en el enunciado y Jesús creo que se basó en mis apuntes. B es la mínima entre todas las subálgebras de A con identidad. Aquí faltó repetir que pensamos solamente en las subálgebras con identidad. Es decir, las subálgebras que ya contienen la identidad de A. Entonces, en la última afirmación de la proposición, estamos hablando de las subálgebras que contienen la identidad de A, y por lo tanto, la última parte de la demostración es correcta, es adecuada. Pero es decir, hay como varios mundos, ¿sí? Uno puede trabajar con espacios vectoriales, uno puede trabajar con grupos, uno puede trabajar con anillos, o uno puede trabajar con álgebras complejas asociativas con identidad. Entonces, todos los objetos que consideramos, suponemos que tienen identidad. Cuando hablamos de subálgebra, suponemos que contiene la identidad del álgebra original. Entonces, en la definición de nuestra estructura incluimos la identidad. Entonces, cuando hablamos de subálgebras, aquí
en esta proposición suponemos que contienen la identidad del álgebra original. En la última frase, tal vez podríamos indicarlo de manera más explícita, que contiene la identidad de A. Entonces, es como, bueno, ese es un pequeño error que creo que yo lo cometí. Pero si lo corregimos de esta manera, ¿están de acuerdo? Sí, perdón, yo no lo chequé. No, se me pasó. Es muy fácil cometer este error. En muchos libros que hablan de estas cosas, por ejemplo, álgebras de Banach o álgebras de Estrella, desde el principio de alguna sección, el autor dice, ok, siempre suponemos que son álgebras con identidad, etc. Muy bien. Ok. Bueno, ya falta poquito. Vamos a ver ahora esta definición. Tenemos otra vez una álgebra compleja asociativa con identidad. Y entonces vamos a tomar el conjunto de los polinomios f de A, bueno, evaluación, donde f es un polinomio con coeficientes complejos. Este conjunto se va a llamar una subálgebra con identidad generada por A, y lo vamos a denotar simplemente como alg del elemento A. Entonces, en un caso particular, si n es igual con 3, si tomamos este elemento A, pues particularizando con elementos 4, 5, 5, podemos tomar un polinomio f de A que esté de esta manera, f de 4, f de 5 y f de 5. Entonces este elemento, pues bueno, va a estar generando, es un generador de elementos de A, y el conjunto de estos polinomios forma una subálgebra con la misma identidad de A. A ver si aquí tenemos, aquí tenemos la nota. El conjunto de los elementos de esta forma no coincide con C3. Por ejemplo, el elemento básico E sub 3 no es de esta forma. Por eso el generador pues genera una subálgebra, pero no toda el álgebra completa, no es el conjunto C3. ¿Entienden por qué E3 no es de esta forma? Podemos regresar a la forma de los elementos generados por A. F de A es de esta forma. ¿Qué les parece? ¿Por qué E3 no es de esta forma? ¿Qué propiedad especial tienen estos elementos F de A? ¿Quién sabe cuánto puede valer f de 4? ¿Quién sabe cuánto puede valer f de 5? ¿Verdad? Hay cierta libertad. Pero estos elementos siempre tienen como una propiedad especial, una restricción. ¿Cuál? Es suficiente solo ver estos elementos f de 4, f de 5, f de 5. No necesitamos Un nada polinomio más. evaluado en A. Bueno, en las entradas de A. La pregunta es por qué los vectores de esta forma no son todos los vectores de C3. F4 puede ser cualquier número, ¿verdad? F de 5 también puede ser cualquier número y además podemos elegir que sean diferentes y como sean, ¿verdad? Los polinomios dan cierta riqueza. Es posible elegir un polinomio f tal que f de 4 sea igual a 12, f de 5 sea igual a 18i, pero los vectores de esta forma, como estamos viendo, f de 4, f de 5, f de 5, siempre tienen como un defecto, una restricción, una cadena de obligaciones que no les da la libertad en la vida. ¿Por qué, por ejemplo, el vector E3 no se puede representar así? Es algo muy simple, pero
Es como un análisis de ecuaciones a nivel de Sí, secundaria, hay que ver pero un polinomio evaluado en 0 y en 1, o sea, 0 y 1. O sea, es el E3 es 0, 0, 1 y hay que ver que sea f de 0 igual a 0 y f de 1 igual a 1. No. evaluamos no evaluamos f en E3, están pensando en otro problema. ¿Cuál problema estamos resolviendo? Que f de A sea igual a E3. El vector E3 estaba bien. F de 5 igual a 0 y f de 5 igual a 1 a la vez. Exactamente. Entonces, aquí donde está escrito f de A, para que sea claro a todos, podemos aquí escribir que debe ser igual a que queremos que sea igual al vector 0, 0, 1, ¿verdad? Es el problema que estamos resolviendo. Queremos que esto sea igual al vector columna 0, 0, 1. Digamos, queremos representar E3 como f de A. Entonces, la ecuación que analizamos es esta. Entonces, aquí del lado derecho podemos escribir el vector columna 0, 0, 1. ¿Sí? Es el vector E3. Y este problema, exactamente, por un lado f de 5 es 0 y por otro lado es 1. Entonces, este problema no tiene solución, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Está clara la situación? Este razonamiento se usa muchísimo, muchísimo en matemáticas. En cierto sentido, pueden pensar que álgebra estudia restricciones de este tipo. Álgebra estudia las situaciones cuando los objetos considerados deben cumplir ciertas restricciones. Entonces aquí, ¿cuál restricción cumplen los vectores de la forma f de A? ¿Cuál es su propiedad característica? Sí, ok, escribimos por separado. Es que parece que ustedes como no tienen como experiencia de pensar en esta dirección. Por eso, bueno, además mi español no les ayuda, pero es una situación como muy estándar en álgebra, que podemos generar los objetos de una manera, pero luego queremos encontrar su descripción como intrínseca, su descripción que no depende de los generadores. Bueno, suponemos que f de A es igual al vector con coordenadas B1, B2, B3. Excelente. Entonces, A es este que está escrito. A es 4, 5, 5. Estamos en este ejemplo. Entonces, ¿qué propiedad necesariamente tienen las componentes B1, B2, B3? B2 es igual a B3. Exactamente. Todos los elementos generados por A tienen esta propiedad especial y por lo tanto no son todos los vectores del espacio. ¿Qué tal? ¿Entienden esta idea? Sí, profesor. Sí. Bueno, Jesús obviamente sí, porque él está en este tema. ¿Alguien más? ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Ok, muy bien. Bueno, ya para terminar mi participación y que no se queden por ahí dormidos, pues tenemos con esta proposición cómo son los elementos, bueno, cómo son los generadores del álgebra CN. Damos un elemento en CN y entonces habíamos dicho que alg de A lo habíamos definido como los conjunto de generadores. Lo perdí, pero eran los generadores de A. No. Son elementos Entonces, generados por A, al revés. Elementos generados por A. Son hijos de A, no son parientes de A.
Los elementos generados por A sería todo el conjunto Cn, si solamente si las componentes son diferentes entre sí, que es lo que nos comentó el profesor, porque si tenemos algunas componentes iguales, pues ya no nos impiden generar toda la álgebra. Entonces aquí está la demostración en una dirección. Suponemos que los generados por A son todos Cn, y entonces consideramos dos elementos P y Q en esta lista de 1 hasta N, bueno, en este conjunto indexado, tales que P y Q son distintos. Entonces, por hipótesis, pues en particular, la pésima componente del vector básico está en el generado de A. Luego, tenemos que existe un polinomio tal que f de A es exactamente E sub P, la pésima componente. Pero entonces tenemos esta cadena. Lo siento, pero ¿cuál es el nombre correcto de este E sub P? No es una componente, es... Lo escribí varias veces. E sub P es una componente o un vector. Es un vector cuya componente P es 1. Entonces el P es un vector básico. Vector, sí. Gracias. Entonces, ok. Tomamos f de A sub P, se puede escribir de esta manera, como f de A sub P, pero f de A estamos diciendo que es el vector EP, y entonces, pues EP, decimos que P es la componente en la que se hace 1. Pero si tomamos el lado derecho, f de A sub Q, y tenemos aquí un índice distinto, bueno, porque P y Q son distintos, lo estamos proponiendo por acá. Por un lado nos da 0, pero por otro lado nos da 1. Entonces, resulta que son distintos los elementos A sub P y A sub Q. Pero en sentido contrario, suponemos que las componentes de A son diferentes entre sí. Y entonces tenemos que ver que el elemento está en el generado. Entonces tomamos un polinomio, por la interpolación polinomial, tomamos un polinomio de grado menor o igual a n menos 1. De manera que f de A sub j sea B sub j, tomando el índice de 1 hasta n, aquí creo que es 1. Y entonces, pues f de A es igual con B, por lo que B está en el generado. Y bueno, creo que con esto termino. Excelente. Bueno, en la primera parte de la demostración, en la necesidad, ¿qué les parece? Ya elegimos dos índices P y Q, P diferente de Q. En vez del vector básico EP, ¿cuál vector podríamos tomar? Aquí elegimos el vector básico EP, pero en realidad en vez de este vector, ¿cuál nos podría servir? E1 directamente. ¿Quién sabe? E1 sí o no, porque esto depende de P y Q. Por ejemplo, si n es igual a 3, si hablamos de vectores de longitud 3, y P es 2 y Q es 3. P es 2, Q es 3, bueno, n es igual a 3. Estamos en C3. En vez de pensar en la ecuación que f de a es igual a EP, podríamos pensar en la ecuación f de a es igual a algún otro vector, pero ¿cuál es su propiedad importante que nos sirva para la primera parte de la demostración? Estoy hablando de modificar la demostración. Es un ejercicio estándar para entender alguna demostración. Pueden ver, a ver si podemos modificarlo un poco, si podemos torturar, cómo se siente. ¿Qué era importante en la demostración? Que la pésima y qésima
componente del vector eran diferentes, ¿verdad? Y entonces, en vez del vector básico, podríamos tomar el vector, a ver, no sé, 0, 7, 8, por ejemplo. ¿Sí? Excelente. Y el lado izquierdo, ¿cómo se puede continuar? F de A, por otro lado, es igual a ¿cuánto? ¿Cómo Al vector que ubicamos? tiene f de A1, f de A2 y f de A3. Exactamente, porque todas las operaciones se hacen por componentes, entonces aplicar un polinomio a un elemento de Cn significa hacer las operaciones por componentes. Entonces f de A, por otro lado, podemos escribir como el vector de tres componentes, f de A1, f de A2, f de A3. Bueno, y cuando pensamos en las ecuaciones, ¿cuáles? F de A2 debe ser igual a 7, ¿sí? F de A3 debe ser igual a 8. Allá igual a 0, pero las dos ecuaciones importantes serán f de A2 igual a 7, f de A3 igual a 8, y de estas dos ecuaciones, ¿qué podemos concluir? Que f de A2 es distinto de f de A3. Sí, y por lo tanto, A2 es distinto de A3. exacto. Quiero que entiendan que aquí no usamos la propiedad inyectiva de f, solamente usamos que f es una función, ¿verdad? Si A2 fuera igual a A3, entonces f de A2 fuera igual a f de A3. Y esto no es así, entonces concluimos que A2, entonces de las últimas dos ecuaciones podemos concluir que A2 es diferente de A3. Sí, entonces esta parte es simple. Para poder obtener vectores con componentes diferentes, necesitamos que el vector A también tenga componentes diferentes. Es la moraleja de la primera parte. Bueno, y la segunda parte, la suficiencia, requiere una herramienta más avanzada. Es como uno de los primeros teoremas de álgebra que conocemos en cursos de álgebra lineal o en álgebra de polinomios, que para cualquier vector de valores y cualquier vector de puntos diferentes, existe un polinomio que en los puntos dados toma los valores dados. ¿Sí? ¿Recuerdan alguna demostración del teorema sobre la interpolación polinomial? ¿Cuál teorema, profe? Perdón. La segunda parte de la demostración que estamos viendo utiliza el teorema sobre la interpolación polinomial. ¿Qué dice este teorema? Cuando están dados A1, etcétera, A en diferentes pares, y están dados algunos B1, Bn, no nos importa si son diferentes o no, existe un polinomio f que en los puntos AJ toma los valores BJ. Es el teorema de la interpolación polinomial. ¿Recuerdan alguna demostración de este teorema? Yo no. Bueno, No, para hablar del teorema, para hablar de la interpolación polinomial, ¿cuál herramienta es súper útil? la matriz de Van der Monde y los Exacto, mínimos cuadrados. la matriz de Van der Monde. La matriz de Van der Monde es súper útil para hablar de este problema.
Y recuerdan qué propiedad tiene la matriz de Van der Monde. Su determinante, ¿cómo se calcula? Es mayor o igual que cero y es productos de... Es el producto de las diferencias de las componentes, ¿no? Como A1 Exactamente. menos 2 por A2 menos A. Exactamente, es el producto de las diferencias. No sé por qué dijo que es mayor o igual que cero esto, ¿no? No, no es la matriz, la confundí con la matriz de grafo. Ah, ok. Entonces, si el determinante de Van der Monde se calcula así como el producto de las diferencias, y si suponemos que todos AJ son diferentes entre sí, diferentes a pares, pues todas las diferencias serán No sé. cero y su producto tampoco. Entonces el determinante de Van der Monde es diferente de cero, la matriz de Van der Monde es Es invertible. invertible y para cualquier vector B hay una solución. Bueno, si olvidaron esto, digamos, es una mala señal, que es uno de los primeros teoremas que estudiamos en cursos de álgebra, o no sé si han tenido cursos de métodos numéricos. Bueno, ese es uno de los como bases que no requieren la teoría muy pesada, solo... Bueno, hay otras demostraciones, hay demostraciones más algebraicas que requieren división entre binomios, el teorema de Binet, pero yo creo que la demostración con Van der Monde es como la más fácil para caber en la cabeza, para memorizar. Ok. Bien, Jesús, ¿qué tal? ¿Hay algo más en este tema? Yo no recuerdo. No, sería todo, profesor. Excelente. Pues, ¿por qué nos quedamos tanto en este tema? Porque es base de todo. ¿Sí? Cualquier álgebra asociativa más complicada que queremos estudiar, en el mejor caso, se reduce a esto. ¿Cómo entender objetos complicados? ¿Cuál es la idea? Reducirlos a objetos más simples, ¿verdad? Entonces, este que conocemos, Cn, es el más simple. Entonces, en matemáticas se puede decir que en cierto sentido no hay nada más simple que este objeto. Y para entender álgebras complejas, más complicadas, las intentamos reducir a esta álgebra. Bueno, aún así, aún en esta álgebra hay cosas que a la primera vez pueden ser sorprendentes, pero una vez al entenderlas ya, pues ya todo está claro. Y entender álgebras más complicadas significa reducirlas a esta álgebra. Muy bien. Pues el siguiente tema será exactamente estudiar una álgebra que parece un poco más complicada, pero realmente es la misma, un poco disfrazada, y se llama... Matrices diagonales. Exacto. Ok, entonces ya comparto un poco. Así. No sé si así está bien o quieren que cierre esta para que sea más grande. No, ¿cómo sé yo? Ok. Bueno, mi nombre es Luis Ángel. Hoy vamos a ver lo de las matrices diagonales. Y bueno, pues empezamos, ¿no? ¿Qué es una matriz diagonal? Pues una matriz va a ser una matriz cuadrada en el campo F y se va a denominar, bueno, se denomina diagonal si todas las componentes fuera de la diagonal principal son iguales a 0, ¿no? Es decir, que para toda IJ de 1 acá, con IJ diferente, todas esas componentes van a ser 0, ¿no? Bueno, aquí Luis Ángel quiso hacerlo de manera general sobre un campo arbitrario, pero para este curso sería Es los complejos, suficiente ¿no? los complejos. Entonces, como les guste, no importa. Ok. Vamos a, bueno, si gustan, pues yo puedo, bueno, yo voy a cambiar este F por complejos, ¿vale? Para que, ¿vale? Vamos a denotar por
diag, subíndice n, en los complejos al conjunto de todas las matrices diagonales de tamaño n por n sobre los complejos, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a tener un pequeño ejemplo. Bueno, la definición de matriz diagonal con componentes diagonales dadas, dando un vector A, donde este vector A va a estar dadas por estos elementos de los complejos. Vamos a denotarlos como la matriz diagonal de estas entradas de la siguiente manera. El diagonal de estas entradas va a ser igual a, bueno, a la matriz de AI, la delta de Kronecker, IJ, que va a estar dada como lo vemos aquí, ¿no? Donde cuando I es diferente de J, van a ser todos ceros y todos los elementos van a estar dados por el vector A. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo de la matriz diagonal del vector 3, 5, menos 2. Va a ser esta matriz, ¿no? Y de igual manera de la matriz diagonal de menos 7, 4, 0 y 5. Y aquí notemos que los elementos de la diagonal también pueden tomar el elemento 0. Es decir, la matriz 0 está dentro del conjunto de las matrices diagonales. ¿Ok? Entonces, tenemos la siguiente proposición. Vamos a tomar una matriz cuadrada en los complejos. Entonces, A va a pertenecer al conjunto de las matrices diagonales de tamaño n en los complejos y solo si va a existir un elemento B en los complejos n, tal que A va a ser igual a la matriz diagonal de ese elemento B, ¿no? Pues aquí se tiene bastante sencillo, ¿no? Donde esta matriz va a pertenecer al conjunto de las matrices diagonales, por lo tanto, va a haber un elemento que lo representa, ¿no? De esta manera. Bueno, más bien la diagonal principal, y por lo tanto ese va a ser nuestro vector B. De igual manera, pues, el regreso, ¿no? La necesidad de la suficiencia, que es pues casi lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo aquí, ¿verdad? Pero es bastante sencillo verlo de las dos maneras. Bien, aquí quiero que ustedes entiendan como la moraleja de que estamos haciendo. Otra vez, por favor, las definiciones iniciales. Una matriz podemos llamar diagonal. Miren, en esta definición de matriz diagonal, la matriz se describe por sus propias propiedades. Aquí no participan otras matrices, otros objetos complicados, bueno, solamente los índices. Entonces es como una descripción intrínseca de estas matrices. Y cuando hablamos de esta diag minúscula, es manera de generar ciertas matrices a partir de vectores. Y pues, ¿qué nos dice la proposición 4? Que una matriz tiene esta propiedad que fuera de la diagonal son 0. Si y solo si la matriz proviene de un vector y se escribe como diag de este vector. Pueden pensar una analogía. O sea, ¿quién es un aristócrata, por ejemplo? Un caballero verdadero. Hay como dos descripciones. Una descripción es por su proveniencia, que él es un descendiente de algunas personas que hicieron algo importante para el rey, ¿verdad? Esto significa ser aristócrata. O podemos describirlo por propiedades propias, que es alguien que sabe cabalgar el caballo, no sé, luchar con espadas, por sus propiedades personales. O tiene, no sé, tiene tierra grande. Entonces, una definición nos dice que proviene de alguien y otra definición nos dice qué propiedades tiene él mismo. ¿Sí? Bueno, y uno de los como propósitos de matemáticas es establecer equivalencias entre definiciones de estos dos tipos. A veces objetos provienen de otros objetos y queremos describirlos en términos de sus propiedades propias. En este ejemplo, por supuesto, es muy fácil, es obvio, pero les quiero poner atención a estos detalles, que hay como dos maneras de describir la misma clase de objetos. ¿Muy bien? Ok. Bueno, olvidé mencionarlo
por aquí la parte derecha realmente estoy empezando a mostrar los programas de los primeros elementos, ¿no? Para lo que voy a después necesitar. Aquí, por ejemplo, la matriz diagonal realmente se podía construir de una manera muy sencilla, ¿no? Donde cuando defino la matriz en CDF, que es Complex Double Field, realmente me está rellenando la matriz en puro cero, ¿no? Y solamente debería tomar en cuenta la diagonal para estos elementos, ¿no? Pero aquí lo que estoy haciendo es simplemente tomar la definición para que sea más sencillo de visualizar. Aquí, esta función ya está definida aquí como tal en Sage, que es la delta de Kronecker como tal, de IJ y demás, ¿no? O sea, realmente es una copia exacta de esta definición. Excelente. ¿Y cuál sería otro código equivalente? Ok, le voy a... Pues solamente hago esto. Por ejemplo, hago esto. Quito esto. Y así. Excelente. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas? Aquí lo que está haciendo, como mencioné antes, esta matriz ya está llena de ceros. ¿Ok? O sea, aquí está llenando tanto ceros como la diagonal. Y aquí ya la matriz ya está llena de ceros y solamente estoy introduciendo la diagonal. Excelente. Esa es la diferencia de las dos funciones. Pero quise como que visualizar de mejor manera. Bueno, de la definición como tal, para que no haya confusiones. Y bueno, si no hay dudas, prosigo. Vamos a definir una matriz escalar. Una matriz escalar va a ser una matriz cuadrada en los complejos. Si existe un complejo tal que esa matriz va a ser igual a ese complejo por la identidad. ¿Ok? Y bueno, vamos a demostrar que esta matriz es una matriz diagonal. Y pues de manera sencilla tenemos que esta matriz entonces se puede escribir como este complejo por la identidad en la identidad matricial de tamaño n. Y esta identidad matricial se puede escribir como la delta de Kronecker, ¿no? Simplemente introduzco el alfa y esta va a ser la definición de esta matriz diagonal, ¿no? Donde todas las alfas van a ser realmente iguales, ¿no? O sea, aquí alfa 1 va a ser igual a alfa 2, va a ser igual a alfa. Así, bueno, como se gana. Por eso es que se va a poner esto. Y pues va a ser esa matriz diagonal. Ahora vamos a ver la propiedad de sumar dos matrices diagonales, ¿no? Entonces tenemos n complejos, bueno, más bien dos n complejos, ¿no? Donde uno los vamos a denotar como de A1 hasta n y los otros van a ser de B1 hasta Bn, ¿no? Entonces la suma de las matrices diagonales va a ser igual a esta nueva matriz diagonal, ¿no? Donde realmente se están sumando los vectores entrada por entre. Veamos la demostración. Vamos a denotar la primera matriz diagonal por A y la segunda matriz diagonal por B. Realmente esto es para mejorar la visualización de esta demostración, ¿no? Entonces, la entrada IJésima de la suma de las dos matrices va a ser igual a la suma IJésima de A más la suma de IJésima de B. Pero estas, como son matrices diagonales, entonces van a ser estas entradas, ¿no? Cada quien con su respectivo complejo. Bueno, no es que tengan problemas, ¿verdad? Pero en su respectivo complejo A y B. Y pues esto realmente asociamos con respecto a delta y J. Y pues ya tenemos que esta es una matriz diagonal de estas entradas, ¿no? De ahí más B. Y por lo tanto va a ser igual a la anterior. Se diría que usamos la ley distributiva.
Pero, Ujú. Ahora, ¿qué pasa si a una matriz diagonal lo multiplicamos por un escalar? Pues realmente esta proposición nos va a decir, bueno, nos dice que al multiplicarla por un escalar, simplemente el escalar entra en el vector, ¿no? Que realmente ya no puse la demostración porque es muy, muy sencilla y pues sentía que no vale la pena escribir. Ahora, la siguiente proposición va a ser el producto de dos matrices diagonales. Eh, Esta proposición nos dice que si multiplicamos dos matrices diagonales, va a ser igual a otra matriz diagonal, pero con los elementos multiplicados por componentes. Bueno, un nuevo vector, donde el nuevo vector van a ser los elementos multiplicados por componentes. Aquí, como empezamos la demostración, pues vamos a hacerlo por casos. Cuando y es diferente de j, entonces vamos a tomar la entrada ijésima del producto de las matrices diagonales. Esta va a ser la suma de k igual a 1 hasta n de los elementos de cada una de las matrices diagonales. Y aquí igual a, bueno, ¿cuándo sobrevive esta delta de Kronecker, no? Bueno, ¿cuándo es igual a 1? Cuando k es igual a j. Por lo tanto, igualamos los k a igual a j. Este sobrevive, pero nos queda esta delta de Kronecker. Esta delta de Kronecker nos dice que, bueno, que para que sea igual a, bueno, sea diferente de 0, y debe ser igual a j, ¿no? Pero pues, por hipótesis, dijimos que no lo íbamos a permitir, por lo tanto nos da igual a 0. Por otro lado, si, bueno, el otro caso va a ser cuando i es igual a j, entonces tomamos la entrada, no sé cómo decirlo, iésima, del producto de las matrices diagonales, y aquí otra vez nos encontramos con la suma de k igual a hasta n, cuando sobrevive esta delta de Kronecker, cuando k es igual a i, y estos van a ser 1, va a ser 1, y por lo tanto va a ser el producto de tanto a, i, b, i. ¿Ok? muy bien, ¿cómo escribir esta proposición de manera un poco más breve y bonita? A y B podemos pensar ya como objetos de otro nivel. A y B están en Cn o Fn, si quieren trabajar en otro campo, vamos a escribir en Cn. Y cómo escribir esta proposición de manera un poco más breve. Diag de todo A por diag de B. ¿Quién es? El diag de A pone el producto de una bolita. ¿Sí? Entonces, Con B. Ujú. producto por componentes, sí, Ajá. que nos explicó Jesús. Ujú. Bien. Y bueno, por esta parte, realmente esos son comprobaciones, ¿ok? Suma de matrices diagonales, que por el lado izquierdo estoy sumando las dos matrices diagonales. Por el lado derecho voy a generar un nuevo vector de complex double field de la longitud de alguno de los dos vectores, que realmente estamos, por hipótesis siempre, estamos suponiendo que tanto el vector A como el vector B van a ser de la misma longitud. Y entonces aquí hacemos el nuevo vector donde van a ser la suma de estos, ¿no? Por la parte derecha tenemos que la matriz diagonal de esta nuevo vector, ¿no? Que sería las sumitas. Acá. Este. Aquí el producto, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Tenemos que, por el lado izquierdo, otra vez, estamos haciendo solamente el producto, que ya SageMath ya sabe hacer productos de matrices, por lo tanto, no nos tenemos que preocupar por ello.
por el lado derecho vamos a hacer este nuevo vector, que lo que estamos generando es esto. ¿Okay? Donde cada elemento nuevo va a ser igual al producto de estos, ¿no? Checamos y no sé si quieran que lo haga. Digo, no creo que sea necesario. Estas funciones son simples. Solo, ¿qué van a regresar? ¿Qué tipo de datos van a regresar, devolver? Pues voy a regresar tanto true o false. Un valor lógico. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, aquí en este programa, cuando se trata de la suma, ¿cómo se puede simplificar este par de líneas? 19, 20. Bueno, hasta 18. Y suponemos que A y B son dos vectores, ya son de tipo vectores sobre los complejos. Entonces, en vez de escribirse de esta manera, sería equivalente a escribir. Es que si escribimos A más B, solamente suma las listas, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer como suposición. Si A y B, suponemos que A deben ser vectores, en este caso sería correcto escribir A más B, ¿verdad? Ajá. Bueno, y si alguien quiere permitir más libertad en la sintaxis, dar A y B no como vectores, sino como listas, entonces es necesaria la versión que está escrita. Uh-huh. Bueno, y si suponemos que A y B son vectores de Sage, que son más o menos del mismo tipo que este C, entonces conocen la operación que permite calcular el producto por componentes. Ajá. ¿Cuál es el bueno, no recuerdo, pero sería como... en Sage no sé. Parece que simplemente producto sirve para esto. Okay. Quiero probar. Bueno, hay un pequeño peligro en estos programas. Si queremos realmente trabajar con números complejos de precisión doble, fraccionarios, arbitrarios, es un poco peligroso regresar el resultado de esta comparación igual, porque comparar si dos números reales o complejos son iguales o no es algo peligroso. Puede ser que por errores de redondeo no van a ser iguales. Aquí, por supuesto, no. Aquí es trivial la operación, pero en situaciones más complicadas, en vez de comparar números reales si son iguales o no, mejor calcular el valor absoluto o la norma de su diferencia. Bueno, es una sugerencia para, en general. Aquí, para esta función no importa, pero en general es un poco mejor revisar la norma de la diferencia y ver si es pequeña o no. Sí, de hecho, para la transformada de Fourier, aquí está. Sí, ocupo el de la norma. Muy bien. Okay. Muy bien. Para que no. Allá por errores de redondeo no sale la igualdad exacta. Y sí es necesario. Muy bien. Bueno, aquí unos pequeños ejemplos de matrices por diagonales que realmente ya ni siquiera son necesarios, ¿no? De tan fácil que es la demostración. Cómo están estas dos matrices, el producto de estas dos matrices diagonales, de 2, 7, 3 y de 1, 5, 4. ¿No? 2, 7, 3, 1, 5, 4, multiplicamos y van a ser igual a los productos, ¿no? De estos elementos. De igual manera y pues ya queda de esta manera, ¿no? Ahora, producto de matrices por matrices arbitrarias, ¿no? O sea, aquí no estamos viendo lo que son dos matrices diagonales y aquí realmente lo que estamos haciendo es volverla arbitraria. ¿Ok? Bueno, no tan arbitraria, ¿no? Porque el número de filas de esta matriz arbitraria debe coincidir con el número de columnas de la matriz diagonal. Bueno, realmente sería el tamaño del vector. ¿Okay? Porque pues esta es una matriz cuadrada de tamaño 3×3 y pues de esa manera. Entonces, checamos el producto, una matriz diagonal por una matriz arbitraria, vamos a tener esto y el producto va a estar de esta manera, ¿no? Donde notemos que los elementos en
en las, ¿qué sería? En las filas de los elementos B de las filas realmente serían constantes, ¿no? Entonces se repite el de aquí, el de acá, ¿no? Si hubieran más. Por el otro lado, esta es una matriz diagonal por una matriz arbitraria. Ahora una matriz arbitraria por una matriz diagonal, ¿ok? Aquí cambie la forma de hacer los productos para que pues tengamos otra visión, ¿no? De cómo se puede hacer estos productos. Entonces agarramos la entrada ijésima. Entonces sería el vector sería la suma de k igual a 1 hasta 3, que sería la longitud del vector b. Y entonces aquí solamente sobrevive cuando k es igual a j. Y entonces sería los bj, ahí j, que realmente sería distinto, ¿no? Aquí sería una matriz 2×3. A ver, deja. Encuentro el lapicito. No encuentro. Aquí está. Aquí sería realmente una matriz 2×3, que sería B1 A11, B2 A12 y B3 A13, y aquí se repetiría, ¿no? B1 A21 y así, ¿no? O sea, sería completamente bueno, estarían como que es que no sé cómo explicarlo. Aquí se repiten, por ejemplo, los Bs en las filas, y en el otro se repetirá en las columnas, ¿no? Aquí sería igual B1, A31 y así, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tengo este programita. ¿Okay? Voy a quitar esto. Y aquí sería lo que sería matriz, el producto de matriz diagonal por una matriz arbitraria. Realmente lo que estamos haciendo es sacarle la longitud al vector B, que es el que nos interesa. Por lado izquierdo vamos a multiplicar la matriz diagonal por la matriz A, ¿no? Y entonces vamos a generar una nueva matriz. Pero ¿de qué tamaño va a ser esta matriz? Va a ser, esta es una matriz de tamaño 3×3. Esta es una matriz de tamaño 3×2. Y entonces aquí esta nueva matriz va a ser una matriz de tamaño 3×2, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí realmente. Estoy tomando una nueva matriz de tamaño n, que sería el que da la longitud del vector. Estoy tomando, bueno, de número de filas y número de columnas, que sería las columnas de A, ¿no? Que es lo que estoy tomando, este 2. Entonces vamos a sacar de igual a, bueno, para I en el rango de N y para J en el rango de las columnas de A. Que es lo que estoy diciendo ahorita. Entonces esta matriz va a ser igual al producto de los B I por A y J. ¿Ok? Que sería distinto de este, ¿no? O sea, cuando es una matriz diagonal por una matriz arbitraria, sería BI, esta aparece J, sería I, A y J. ¿Ok? Mientras que si multiplicamos una matriz arbitraria por una matriz diagonal, la que cambia es esta. ¿Ok? El subíndice de B, que en este caso sería BJ, A y J. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación. Al multiplicar una matriz arbitraria por una matriz diagonal,
para todo índice i de 1 hasta n, los elementos de la i-ésima fila de A se multiplicará por bi, que sería para nuestro primer caso. Y para el segundo caso sería el multiplicar una matriz arbitraria A por la matriz diagonal del lado derecho para todo índice j de 1 hasta n, los elementos de la j-ésima columna de A se multiplicarán por bj. No sé si tengan algunas dudas aquí. O podemos proseguir a esta parte. Que ya de hecho se acabaría este tema de la matriz diagonal. Adelante, adelante. Ok, voy a quitar esta parte. Quitar esta parte. Y entonces tenemos la siguiente proposición. El criterio de la invertibilidad de una matriz diagonal. Sea una matriz cuadrada en los complejos, una matriz diagonal. Una matriz diagonal. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes, ¿no? A va a ser invertible si todas las componentes diagonales de A son distintas de 0. Bueno, en este caso sería así, solo sí, ¿no? Entonces, demostración. Tenemos que, vamos a demostrar que, bueno, aquí me equivoqué, le tuve que haber puesto A, y aquí le he puesto B. Entonces, vamos a suponer que A es invertible. Si A es invertible, entonces va a existir un B, que va a ser igual a su inversa. Entonces, para todo índice I, se tiene que los elementos de la diagonal van a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la suma de k igual a 1 hasta n de los elementos de a y k, b, k, i, ¿no? Porque estamos tomando y j igual más bien, bueno, sí igual a j. Entonces, como a es una matriz diagonal, lo podemos escribir con estas entradas. Y aquí k, bueno, esta delta de Kronecker va a ser igual a 1. Bueno, va a ser diferente de 0 si k es igual a i. Por lo tanto, va a ser igual al producto de AI por la entrada de B y I. Y por lo tanto, AI va a ser diferente de 0. Ahora, por el otro lado, si suponemos que todas las componentes diagonales de A son distintas de 0, entonces la matriz B va a ser igual a la matriz diagonales, donde en lugar del B, bueno, vamos a tomar como la matriz diagonal de las inversas de A, va a ser igual la inversa de la matriz. Creo que lo dije todo chueco. Pero esto realmente se da porque pues ya vimos que el producto de las matrices diagonales va a ser igual a la matriz diagonal del producto de por componentes, ¿no? De la matriz de los vectores A y B. Y pues se tiene de manera sencilla. Y pues no sé si tengan dudas para proseguir con el siguiente tema. Bueno, en esta parte sobre las matrices diagonales, esta explicación es como muy elemental y nosotros a nuestro nivel podríamos hacer, decir, las cosas de manera un poco más como abstracta, usando un poco el lenguaje de álgebra. ¿Qué dice la proposición 4 de este tema? Ok. Sí. ¿Cómo decirlo de manera más breve? Esta proposición habla de quién? Pues de cierta manera como que el origen y habla del conjunto diag mayúsculo de las matrices diagonales y habla de la función diag que manda vectores a matrices, ¿verdad? ¿Y qué dice esta proposición usando el lenguaje estándar de la teoría de conjuntos y funciones? entiendo la pregunta. Hay que reconocer, hay que reconocer conceptos matemáticos.
esta proposición habla de la imagen de la función diag. Ah, ok, sí, sí. ¿Qué dice esta proposición? La imagen de la función diag ¿Es inyectiva? no, la imagen es un conjunto. ¿Sí? ¿Y cuál es este conjunto de la función diag? Serían las matrices cuadradas. No todas. Ujú. Una parte. No todas las matrices cuadradas, sino cuáles. Pues las matrices diagonales, ¿no? Ajá. La imagen de diag son las matrices diagonales. Ujú. Bueno, esta proposición no dice que la función diag es biyectiva, no habla de su inactividad, pero esta propiedad también se tiene, ¿verdad? La función diag es biyectiva, es como otra proposición que no está escrita. Ujú. Y ahora, ¿qué dicen las proposiciones que siguen sobre, por ejemplo, la diag de la suma de dos vectores? En la siguiente página. Ajá, que es igual a una matriz diagonal de la suma por componente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿de qué propiedades hablan la proposición 7, la proposición 8? ¿Cómo decirlo de manera más breve? ¿Es homogénea? La proposición 8 dice que esta función es homogénea, la proposición 7 dice que esta función es aditiva, convierte suma en la suma, y juntas estas dos propiedades, ser aditiva y ser homogénea, nos dicen que la función diag es... No. No, la función diag es... ¿Cómo se llaman juntas la propiedad aditiva y la propiedad homogénea? Uy. Un homomorfismo. Es lineal. Bueno, cuando hablamos de las propiedades aditiva y homogénea para vectores, es más común decir propiedad lineal, ¿sí? Pero tienen razón, es caso particular de ser homomorfismo, entonces es como un homomorfismo de espacios vectoriales. Pero junto con la proposición 17.9, 9 que dice que convierte el producto en el producto, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta ya es propiedad, digamos, multiplicativa, y juntas estas tres, 7, 8, 9, tienen razón, se pueden llamar juntas, que es la función diag minúscula es ya lo dijeron, pero otra vez, ¿Un homomorfismo? un homomorfismo. ¿Homomorfismo de cuáles estructuras? De grupos, cocodrilos, ¿quiénes? ¿Cuáles son estructuras con tres operaciones? Sumar, multiplicar y multiplicar objetos entre sí. ¿Anillos? Anillos No. sería cuando no hablamos de la multiplicación por escalares, pero cuando además hay multiplicación por escalares es más común decir que es Es espacio vectorial. espacio vectorial, es cuando hay, podemos sumar vectores y multiplicar por escalares. Pero cuando además podemos multiplicar objetos entre sí y obtenemos objetos de la misma naturaleza. Bueno, la palabra estándar es álgebra. ¿Sí? Ujú. En alguna literatura siguen siendo anillos, pero más como estricto, es decir, álgebra en este caso. Entonces, ¿qué dicen estas tres proposiciones? Que la función diag minúscula es un homomorfismo, ¿verdad? Ujú.
Y más aún, bueno, si, bueno, como dominio tomamos Cn, el codominio original podemos pensar que eran todas las matrices, pero restringimos el codominio. Vamos a considerar diag solamente las matrices diagonales como codominio. Y ahora cuando restringimos el codominio, esta función diag, ¿quién es esto? ¿Cómo se puede llamar? Es un homomorfismo que es biyectivo. Se llama, ¿cómo se llaman homomorfismos biyectivos? ¿Es un isomorfismo? Es un isomorfismo. Es un isomorfismo de álgebras. Entonces, estas dos álgebras, Cn y las matrices diagonales, son isomorfos. Isomorfismo es algo muy fuerte. Significa que sus propiedades esencialmente son las mismas. Es como vimos en el criterio de invertibilidad. Para que una matriz diagonal sea invertible, es necesario suficiente que sus elementos diagonales sean invertibles, ¿sí? Sean no nulos. Pueden pensar, todo lo que nos explicó Jesús ahora se puede traducir al lenguaje de matrices diagonales. Todo. Bueno, ¿quién es el espectro de una matriz diagonal? Bueno, esta pregunta es muy simple. Bueno, dice Abdel que el conjunto de sus entradas en la diagonal, no. Bueno, el espectro. El espectro no necesariamente no nulas. No sé por qué dijo esto, pero el conjunto de sus componentes diagonales sí era la respuesta correcta. Sí, y es lo mismo que estaba en el álgebra Cn, es el conjunto de los componentes, ¿verdad? Recuerdan quiénes eran idempotentes del álgebra Cn. Elegir pues algunas componentes iguales a 1 y otras iguales a 0. Ahora, ¿quiénes son matrices diagonales idempotentes? Por ejemplo, de tamaño 4. O algún ejemplo de una matriz diagonal que sea idempotente. Pues nada más con que un elemento de diagonal se da igual a 0. Adelante, puedes dictar por favor los elementos diagonales. Sería 0, 1. No sé, lo que sea lo demás. 5, 5. No, 5, 5 no será idempotente porque al multiplicar por sí misma ya, si esta matriz multiplicamos por sí misma, ¿qué va a pasar con los últimos componentes? Ok. Ok, lo único idempotente. Cuando fuera de la diagonal pensamos que son ceros, Sí. pensamos en las matrices diagonales. Pero en la diagonal, ¿cuáles deben ser las componentes? Nada más puros unos, ¿no? ¿No? Ok, les dejo esto como ejercicio. Estoy enojado, lo siento. Por favor, hay que pensar.
cuáles matrices diagonales tienen propiedad de ser idempotentes, cuáles matrices diagonales tienen propiedad de ser divisores de cero. Entonces, todo esto les sugiero pensar. Es todo muy simple. Esto sale de lo que nos explicó Jesús, usando el hecho que la correspondencia entre Cn y las matrices diagonales es un isomorfismo. Ok, entonces pasamos al siguiente tema. Ok. Bueno, ¿cuál es como mi sugerencia? Que ustedes preparan bien exactamente su tema, pero pues para entender algo, pues hay que saber más. Piensen como qué está en la frontera, cuáles son las preguntas naturales que uno puede, ya piensen como maestros, como profesores de esta área, qué ejercicios ustedes mismos podrían proponer a otra persona. Piensen como un pasito más que está escrito. Ok, adelante. Ok, pues proseguimos con el siguiente tema, que sería la convolución discreta cíclica. Entonces vamos a definirla de la siguiente manera. Dados dos vectores, A y B, en los complejos en N, entonces su convolución discreta cíclica la vamos a denotar como A asterisco B y va a estar dada como el siguiente vector. ¿Okay? Donde se va a dividir en dos sumas, que en la primera suma va a ser como de la suma de K igual a 0 hasta J, de AJ menos K, por BK, más la siguiente suma que sería de K igual a J más 1 hasta N menos 1, de A más J menos K por BK. ¿Ok? O sea, bueno, aquí realmente solamente escribí la entrada J-décima, ¿no? Que sería lo mismo que esta parte, ¿no? Pero también se puede, bueno, se puede definir de esta manera, donde tomamos la convolución, el j-décimo elemento de este vector, va a ser igual a la suma de k igual a 0 hasta n menos 1 de A, donde los subíndices van a estar como j menos k módulo n por bk. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tomamos un pequeño ejercicio donde tomamos la convolución de A con B. Van a ser las sumas de estos elementos, donde la suma va a ser de k igual a 0 hasta 2, porque tenemos en cuenta que aquí n es igual a 3, donde estos van a ser los índices de A, y pues k siempre va a estar con la suma, ¿no? Bueno, con su índice k. Aquí los que van cambiando son los j, y aquí expandimos la suma, ¿no? Ahora, ¿qué podemos notar de esta parte? De que realmente aquí la suma de los índices van a ser los subíndices, bueno, la suma de los subíndices van a ser módulo en este caso, módulo 3, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí 0 módulo 3, pues va a ser, bueno, más bien, bueno, sí, la clase del 0 módulo 3, lo siento. Entonces sería 0 más 0, sería 0, es la misma clase del 0, ¿no? 3, bueno, 2 más 1, módulo 3 es igual a la clase del 0, y 1 más 2 es igual a 3, módulo 3, pues es la misma clase del 0. Ahora la siguiente fila, de igual manera, bueno, va a ser aquí va a ser como 1 módulo igual 3, ¿no? Porque sería 1 más 0 sería 1, módulo 3, sigue siendo 1, 0 más 1, módulo 3, sigue siendo 1, y 2 más 2, módulo 3 sería 1, ¿no? Por último sería la clase del 2, que sería 2 más 0, módulo 3 sería 2. 1 más 1 es igual a 2, módulo 3 sería 2, y 0 más 2, módulo 3 sería 2, ¿no? Ok, bueno, así es como se define la convolución discreta cíclica. Ok. Aquí... Entonces, uno podría
¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cuál definición les gusta más? La primera, la de arriba. Esta. Ujú. O la segunda. Es que depende de para qué lo necesitas, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la ventaja de la segunda demostración? De la segunda definición, que es algo muy natural si trabajamos con el grupo cual. En toda esta unidad del curso estudiamos análisis armónicos sobre el grupo Z sub ZN. Centenal. Ajá. N. La operación que está escrita aquí es la resta, pero en el grupo ZN, se puede pensar, ¿verdad? Ujú. Es como restar dos números, J y K, pero trabajar solamente con sus representantes canónicos en este grupo ZN. Es decir, cuando salimos del conjunto de 0 a n menos 1, con la operación el resto módulo n, regresamos al mismo conjunto de 0 a n menos 1. Ujú. Está escrito como operación en ZN. Bueno, y vimos que hay dos casos, J menor que K, J mayor que K, y esto se convierte en dos casos. Y cuando programamos, tal vez será más cómodo programarlo así. Aunque también veo que también programaste con la operación Con la- módulo. ujú. Excelente. Entonces, sí, dependiendo de la aplicación puede ser útil una definición o la otra. Okay. Y bueno, ya que mencionas aquí tengo el programita que calcula esta entrada del vector, bueno, de la convolución. Y pues bueno, más nada, no sé qué puede decir aquí de interés. Que realmente solamente estoy tomando el índice aquí, bueno, aquí es como se denota en Sech, ¿no? Bueno, aquí están cambiando los índices, ahí es JK y aquí es IJ. Que lo quería hacer para todo, pero después cuando entré con la transformada, iba a haber confusiones con el I, ¿no? De los imaginarios. Bueno, la unidad imaginaria. Por lo tanto, ya empecé con los JK y ya. Y por otra parte, aquí tenemos, bueno, aquí también definí bueno, aquí puse esta definición, ¿no? Aquí, o sea, este es por módulos y este es por estas sumas, ¿no? Donde aquí definimos S1, S2, que sería la suma 1, suma 2, y la suma 1 va a ser de estos elementos de I menos J por el producto de BK, bueno, en este caso sería BJ, y la otra suma, ¿no? Que sería de todos los elementos que van de J más 1 hasta N. Bueno, aquí en Sech esto llegaría hasta N menos 1, ¿no? De los subíndices entonces sería N más 1, N más I menos J por el producto de beca. Y al último yo pues ya nada, solamente sumo 1. Para esta entrada va a ser igual a la suma 1 más la suma 2. Y regresamos. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas sobre los programas? Sobre las funciones. Okay. Okay. Bueno, iba a explicar esta parte de producto de vectores por componentes, pero nuestro compañero lo acaba de explicar hace un momento, por lo tanto siento que es bastante innecesario. Y pues nos podemos pasar directamente al teorema de convolución para el grupo cíclico de orden. Esto ya también lo habían definido ya anteriormente, por eso es que solamente lo pongo como repaso y estas proposiciones no incluye demostración, ¿no?
Entonces, tenemos que la transformada discreta de Fourier se va a definir mediante esta matriz, ¿no? Donde estos omegas van a ser igual a e a la menos 2pi sobre n. También eso lo explicaron, no sé, hace 3 clases, tal vez. Y lo mismo pasa con su inversa. Ahora, ¿cuál sería nuestro problema? Bueno, nuestro teorema que queremos demostrar ahorita mismo, que sería el teorema de convolución, que sería la transformada discreta de Fourier bueno, el vector de la convolución va a ser igual a el producto por componentes de la transformada discreta de Fourier en A y la transformada discreta de Fourier por B. ¿Ok? O sea, cómo están relacionados realmente la convolución con el producto directo por componentes. Excelente. Bueno, les sugiero pensar en el siguiente ejercicio, porque ya se acabó el tiempo, ya no podremos demostrar este teorema, pero sugiero pensar en el siguiente ejercicio. Suponemos que X es un vector arbitrario en Cn y Y, por ejemplo, es igual al vector muy especial. Vamos a poner, por ejemplo, aquí algunas componentes. Bueno, yo estoy en dudas poner algo específico o abstracto, mejor específico. 4 menos 1, puros ceros. No, lo siento, en vez de 4, mejor 2/3. Aquí 1/6. Y al final también 1/6. Bueno, primer ejercicio, piensen cuál será el vector X convolución con Y. Sugiero pensar en cada componente de este vector X convolución con Y, cuánto vale la jésima componente de este vector. Tal vez tendrán que dividir en casos cuando j es 0, cuando j es igual a n-1, los casos extremos separar. O pensar que n es algo específico, n es igual a 6, por ejemplo, o n igual a 7. N no está relacionado con estos números. Estos números, la única propiedad interesante que tienen es que la suma es igual a 1. Pero esto no es tan importante realmente. Y calcular pues el vector X convolución con Y. Convolución cíclica finita cuando Y es algo especial, cuando Y solamente tiene 3 componentes no nulas, y podemos pensar que es la componente 0, la componente 1 y la componente n-1. Entonces, el primer ejercicio es simple. Y ahora el segundo ejercicio, supongamos que X es desconocido, es incógnito, pero sabemos el vector X convolución con Y. La pregunta es encontrar X. ¿Cómo encontrar el vector X? Si no lo sabemos, sabemos su convolución con otro vector Y. Y es este vector simple. Bueno, hay que despejar, vamos a encontrar X de manera eficiente. Estos son ejercicios para que ustedes como entiendan un poco mejor de qué se trata en la convolución, qué hace la convolución y para qué puede servir este teorema. Eso es todo por hoy.